Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí nosotros ya listos. Tuve que hacer un cambio de última hora porque unos vecinos empezaron a hacer mucho ruido y bueno, pues tuvimos que cambiar rápido la locación, pero bueno, ya estamos aquí. Sí, buenas noches a todos. Es para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder estar con ustedes. Y ustedes saben que lo que estamos tratando en este curso, en este grupo, es algo muy importante. El día de hoy no es menos importante el tema que vamos a platicar. Y bueno, pues hemos estado recibiendo de parte de Dios ciertas cosas relacionadas precisamente con el área de los niños, porque vamos a hablar un poco de los niños, ¿no? Y es demasiado importante que pongamos atención y bueno, todos pasamos por ahí cuando estuvimos jóvenes, niños, y pues los que tienen la bendición de ser padres, abuelos, ¿verdad? Todavía los tienen ahí y hay mucho que hacer con ellos. Ujú. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar parecido un poquito a los temas que hemos estado hablando respecto a los adultos, pero tocante a los niños, Ujú. porque a veces nos olvidamos de que ellos también son personas que sienten, que tienen sus propios problemas, que ven las cosas desde una perspectiva muy diferente a la que lo hacemos nosotros, los adultos, y que ellos de alguna manera son todavía más vulnerables, son vulnerables a sufrir toda clase de cosas, situaciones, y que no tienen los mismos elementos que tiene un adulto para poder enfrentar las cosas que le suceden, para poder salir adelante, y necesitan el apoyo, el cuidado, la guianza de los adultos, ¿no? De la gente que estamos ya en otro momento de vida y que tenemos la forma, la experiencia, al Señor en este caso, para poder ayudarlos. Así que hay que tomar esto con mucha seriedad, porque seguramente también en el camino vamos a encontrar algún pequeño o alguna pequeña que necesite ayuda, pero también vamos a ver, seguramente el Espíritu Santo les va a traer a memoria alguna cosa que alguno pudiera haber sufrido cuando era niño. Eso también puede pasar. Entonces, bueno, vamos a estar expectantes de lo que el Espíritu Santo pueda ir haciendo en esta clase, en nosotros, en nuestros corazones. Y bueno, también por el otro lado les quiero comentar que tenemos que hacer ajustes como iglesia, más de lo que pudimos haber hecho ya, porque con todo esto que ha sucedido de que los niños no están pudiendo asistir a la congregación ya desde hace tiempo, tenemos una carga y preocupación y que no creo que sea infundada de que no ha sido en todos los casos, pues algunos padres sí lo han hecho, pero no todos han tenido el cuidado necesario de la vida espiritual de sus hijos. A nosotros nos parece importante porque nos dice claramente que hay gente adulta que asiste a la iglesia que no tiene conciencia de lo que está pasando en el mundo espiritual y de lo que es la vida espiritual. Tan así que están tan ocupados y tienen tantas cosas que de repente han dejado demasiado solos a sus propios hijos. Hemos hecho un esfuerzo, vamos a ser uno mayor todavía como iglesia, pero los niños finalmente vienen a convertirse en jóvenes y luego en adultos y para Dios pues están en plena formación y tienen toda una vida adelante que si nosotros no cuidamos pues es probable que tengamos más conflictos que ayuda en el futuro próximo, Uh-huh. ¿no? Y Sí. bueno, finalmente Dios nos va a decir, bueno, ¿y qué pasó con estas almas que te encargué? Especialmente a los padres, porque su primera responsabilidad espiritual pues es para con sus hijos, ¿no? Entonces, imagínate, si tú dices, no, pues me la pasé trabajando, me la pasé haciendo, hice ahí, fui para allá, o sea, siempre con afán. Y la Uh-huh. realidad es que no, para Dios es más importante que instruyas al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hemos hablado ya antes que tenemos un enemigo que se nos opone desde el momento en que prácticamente somos concebidos, ya está buscando la manera de destruirnos con tal de que no nazca una persona que pueda
llegar a ser de influencia, que pueda ser grande en el reino de los cielos, siempre va a tratar de acabar con la vida de la persona, pero si no lo logra hacer de manera física, entonces lo que hemos visto, y ya lo habíamos mencionado en alguna de las clases, es que va a tratar de hacerlo de manera, por donde pueda, ¿no? Puede ser un daño emocional, de tal manera que la persona quede como lisiada, como tuvimos aquí un detalle, pero bueno, ya estamos aquí. Estábamos diciendo que el enemigo va a tratar de hacer lo que pueda para incapacitar emocionalmente a una persona desde pequeñita, para hacerle daño de tal manera que sea igual, como en el caso de los daños físicos, ¿no? Cuando una persona no puede correr porque no tiene, por ejemplo, sus piernas, o no puede trepar porque tal vez no tiene sus brazos, pero de esa misma manera va a tratar de causar daño a la gente emocionalmente, en su alma. ¿Para qué? Para que quede incapacitada y no pueda tener una vida normal, plena, completa, y mucho menos pueda cumplir el propósito que el Señor tiene para cada uno. Es una manera muy tremenda que tiene el enemigo, como mi esposa ya lo está diciendo. Si tú te fijas en la Biblia, cuando venía algo importante, como fue el caso del libertador en Israel, el faraón mandó matar a todos los niños que fueran naciendo, ¿te acuerdas? Para cuando venía Moisés. Pues lo mismo pasó cuando venía Cristo. Mandó matar a todos los niños que vivían en la región, tratando de evitar que llegara, ¿verdad? Entonces, si tú ves que esto está pasando en el mundo, es porque Dios está por hacer nacer, o está haciendo nacer en medio de todo lo que está pasando, gloriosas personas llenas de Él y su presencia para ese tiempo que viene delante. Entonces, con mayor razón, tenemos que asumir esa responsabilidad y tratar en todo lo posible de evitar que pasen las cosas y de ministrar lo que pudo haber ya ocurrido. Entonces, el primer punto que vamos a ver el día de hoy, que es uno de los más comunes, vamos a decir, y también más fuertes, que la gente puede llegar a experimentar en su vida, pues es el asunto del rechazo. El rechazo es una herida que se causa en el corazón de los niños, y puede ser, ahorita vamos a ver varios aspectos, porque puede ser que efectivamente la mamá o los papás, vamos a incluirlos a los dos, no hayan planeado tener un bebé para ese momento y que queden embarazados. Entonces, por ejemplo, es posible que haya un sentimiento de rechazo, y puede ser porque tal vez están pasando situaciones económicas complicadas, o porque están enfocados en su trabajo, por la razón que sea, pero la noticia de que van a tener un hijo puede ser que en ese momento les caiga así como un balde de agua fría, y ese rechazo, que no es la reacción esperada, y que además tiene derecho todo niño a ser esperado con alegría, con emoción, y el hecho de que no haya esa reacción en ese momento en los papás, los niños la perciben. Ahí en el vientre de la mamá, los bebés pueden experimentar ese rechazo. Entonces, bueno, esa es una de las maneras en que puede sufrir rechazo, desde el vientre de su mamá. Tal vez puede ser, porque también nos ha tocado hablar con algunas personas que nos han dicho, es que a mí mi mamá o mi papá me dijeron que ellos no me querían, que yo llegué de pilón, o que de plano no estaba planeado, ya les estorbaba, ¿no? Entonces, toda mi infancia y toda mi vida me hicieron sentir como un estorbo y como una carga, por ejemplo. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis aquí para lo que está diciendo mi esposa, o subrayar algo. Imagínate o trata de entender la importancia que tienen las palabras que se dicen sobre alguien o hacia alguien, sobre todo si ese alguien pues está en un proceso, ¿verdad?, de establecer su identidad, su seguridad, su valor como persona en la vida, en el mundo, y que la información que le está llegando sea de ese tipo, sea una información, ya sea que haya sido por desesperación, por enojo, por oficio, por la razón que sea,
pero que haya llegado o que llegue esa información a hacerle pues prácticamente una mella en el corazón, un daño, una herida, como estamos manejando esa palabra, en el corazón, y luego le cuesta muchísimo trabajo a la persona, ¿verdad? Entonces ya poder comprender algo diferente a eso. O sea, queda como marcada, como sellada, como etiquetada. Y es bien difícil que aunque le digas, no, mira, no es cierto, mira esto, así no es, la verdad es, etcétera, a pesar de todo eso le cuesta muchísimo trabajo recibirlo. Entonces, lo correcto, entendiéndolo para ustedes que están viendo, es prevenirlo, es decir, aprender a tener un lenguaje y una expresión en medio de todo, a pesar de la adversidad que podamos enfrentar, que sea un lenguaje conforme al corazón de Dios, no en contra de lo que Dios dice, porque si lo hacemos en contra de lo que Dios dice, estamos dando lugar al diablo, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y eso es lo que hace que el diablo tenga tantos, vamos a llamarle, ¿verdad? Gente subyugada a sus órdenes. ¿Por qué? Porque ha hecho todo el trabajo para que las personas no se acerquen a Dios y aún habiéndose acercado a Dios, no le crean. Eso es muy importante. O sea, él va a socavar la fe de las personas al grado que aun cuando ya alguien recibió a Cristo, pueda todavía seguirlo atormentando con mentiras de cosas que fueron hechas en su vida cuando era niño o siendo niño, para que él no tenga o ella no tenga el éxito o la bendición o la plenitud, o como decía mi esposa, esas personas lleguen a hacer todo lo que Dios les ha hecho, ¿no? Y bueno, de alguna manera, ya sea que se le ha dicho al niño de manera explícita o que de manera, pues no explícita, pero como les comentaba hace un momento, el hecho de que haya un rechazo del pequeñito desde que se sabe que va a llegar, pues él lo percibe. Y es algo que es muy complicado de erradicar, ¿no? De tal manera que como les decía, una mujer que queda embarazada y tal vez no lo estaba planeando, pues seguramente no va a sentirse contenta, ¿no? Y hemos escuchado casos donde ella está contenta, pero su familia no, por ejemplo. Y ese rechazo de la familia al hecho de que ella vaya a tener un bebé, también hace que ella se sienta mal al respecto y también el bebé percibe ese rechazo. Ese es otro punto, ¿no? Y algo que hemos visto a lo largo de la vida es que la gran mayoría de los niños que son adoptados, aunque al final reciben mucho amor y aunque tal vez los hayan adoptado desde bebés, ellos siguen sintiendo ese rechazo, aunque los papás hagan todo lo posible por hacerlos sentir extremadamente amados. Es un sentimiento que cuesta mucho trabajo superar. Entonces, pues tenemos que ir resumiendo que finalmente, si no es por una obra soberana de Dios, pues ni una persona en esas condiciones, ni cualquier que fuera dañado, fácilmente puede recuperarse de una situación así. Ahora, esto no quiere decir que no se pueda. Lo que estamos diciendo es que es un asunto que requiere toda nuestra atención, esfuerzo, fe y oración. ¿Para qué? Para que suceda. Entonces sí requiere un trabajo y no es un trabajo de, una vez platicamos y ya se acabó. Eso puede ser un punto de inflexión en la vida de esa persona, pero se tiene que seguir trabajando con esto. ¿Por qué? Porque es un asunto que todos los seres humanos, quiero partir de ahí, necesitamos ser afirmados. Tenemos a veces la afirmación viene del cielo, porque hemos oído también muchos casos de gente que un niño que lo recogieron de la basura y resulta que terminó por ser una persona impresionante en su área, ¿verdad? La que sea que haya sucedido. Probablemente siga con algunos asuntos emocionales, pero ha logrado superar las cosas, ¿no? Entonces, Dios sí nos dio esa capacidad. El problema es cuando no entendemos que se tiene que hacer algo al respecto y se tienen que cambiar los diagnósticos o las consignas o las etiquetas, como decía yo hace rato, para que eso no se haga.
¿no? Tener conciencia de eso es la primera cosa que tenemos que tener clara todos. Sí, y de hecho hay cosas que suceden a nivel del alma, ¿no? Cuando hablo de ese sentimiento de rechazo, pero al final es un asunto que se tiene que resolver de manera espiritual, porque este espíritu que está detrás de esta obra del enemigo, pues al final es eso, es un espíritu que hay que echar fuera de la vida de la gente y que la persona pueda permitir, en este caso los niños, pues que el Señor les sane su corazón y que les ayude a sentirse amados, aceptados, tal y como son. Y quiero mencionar nada más, antes de seguir adelante, otra forma en que la gente desde pequeña puede aprender, adquirir este espíritu de rechazo es aprendiéndolo o viéndolo o recibiéndolo de parte de su familia. También hemos visto casos donde los dos padres se sienten, por ejemplo, rechazados desde pequeños, ¿no? Ellos se unen en matrimonio, pero siguen cargando con este espíritu de rechazo. Y una vez que empiezan a nacer los niños, ellos transmiten ese espíritu a los pequeños. Y no sé si hayan conocido familias así. Sí nos ha tocado a nosotros y es muy triste porque son niños que son amados por sus padres, pero que se sienten rechazados por el resto de la gente, ¿no? Y uno puede ver sus reacciones agresivas, sus reacciones de orfandad y tanta inseguridad, y tiene que ver con esto. Ellos tal vez no fueron rechazados por sus padres, pero vienen arrastrando ya una herencia de parte de ellos que también se tiene que romper. Así es. Eso que dice mi esposa es súper importante, porque luego los padres no tienen conciencia, vienen de un trasfondo de rechazo y, por ejemplo, son sobreprotectores, ¿no? Eso es algo que pasa mucho, es decir, el padre que fue rechazado de repente no está educando a sus hijos como si tuvieran toda la fuerza y todo el valor. Los ama mucho, les expresa mucho su amor, pero no los está enderezando y corrigiendo, como precisamente porque él o ella está con un espíritu de orfandad, le llamamos, es decir, se sienten desprotegidos o se sintieron desprotegidos y por eso piensan que sus hijos tienen que pasar o están pasando por lo mismo o no quieren que pasen por lo mismo, y el problema es que no les forman el carácter, sino que están al revés, están como distorsionando su carácter por la falta de esa energía que debería existir, ¿verdad? En el momento en el que él o ella, los padres, mutuamente los dos, se dan cuenta de que están formando personas diferentes a ellos mismos, en situaciones diferentes, y que tienen un potencial que tienen que hacer crecer y no tienen por qué estar pensando que son débiles o incapaces o no van a ser amados o aceptados por los demás. Si les transmiten eso, así se van a sentir, aunque no sea cierto, y al rato provocan lo que no quieren. Sí, porque cuando un padre o una madre o ambos se han sentido rechazados, pues lo último que quieren es que sus hijos se sientan así, pero con esa sobreprotección lo que provocan es precisamente esa gran inseguridad y ese sentir en los niños que no querían que pasara, ¿no? Así que sí es importante pues poner mucha atención en no estar transmitiendo ese rechazo a la vida de los niños, de los hijos, y que no se postergue esto por generaciones. También se ha visto que una niña que no se siente aceptada por sus padres, especialmente por su papá, pues muy difícilmente va a sentirse segura como mujer, y lo hemos visto también, ¿no? Cómo buscan esa aceptación pues afuera, con novios y con relaciones, y empieza a muy temprana edad porque hay un gran vacío en sus corazones de amor y de aceptación. O sea, el padre varón tiene una responsabilidad muy especial para con los dos, con varones y con las niñas, pero ahorita estamos hablando de las niñas, ¿no? De llenarles su hueco, su espacio, su lugar de amor, de tal manera que ellas se sientan seguras, firmes, plenas, aceptadas, amadas, en fin, respetadas, honradas.
Y eso va a dar pie en el futuro, si está bien hecho, a que las hijas pues no cedan ante cualquier persona que se les acerque y les haga ojitos o les haga sentir bien. ¿Por qué? Porque ya habrían aprendido a partir de su propio padre qué es lo que está buscando, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, no es una sonrisa o alguien que me hace un regalo o me dice una palabra bonita una vez, sino es todo un asunto que implica, como acabo de decir, amor, responsabilidad, sustento, fortaleza y muchas cosas más, ¿no? Es un ejemplo, el del varón para con las hijas. Entonces a veces por un montón de cosas, por prejuicios, por áreas no tratadas, por malas experiencias de infancia, el padre no está pudiendo comunicarse correctamente hacia sus hijos. En este caso hablamos de las mujeres, pero también estamos hablando de los varones, ¿no? De manera correcta, plena, cada uno de acuerdo a lo que cada uno es, y bueno, pues el padre, tanto como la madre, van formando algo en el corazón de los hijos, ¿no? Entonces, esta parte es importante también entender, porque cuando está la ausencia, que esa es la razón por la cual estamos hablando de la liberación, ¿verdad? En este caso a los niños, cuando hay ausencia de padre, que puede ser porque no está, porque hubo una separación, ahorita hablamos del divorcio, o porque se murió, ¿verdad? O porque sencillamente nunca ha existido ahí, porque puede ser una madre soltera también. Esa ausencia de padre es algo que Dios puede restaurar, Dios puede sanar y Dios puede traer bendición a pesar de. Así es, entonces es importante poner atención, ¿no? También en las exigencias que se les ponen a los niños, que se hacen hacia los niños, porque también a veces cuando los papás son muy demandantes y que a los ojos de los niños ellos no están llenando las expectativas de sus papás, eso también puede provocar que ellos se sientan rechazados. Sí, porque nunca es suficiente. Porque ellos no se sienten amados de manera incondicional, sino que se sienten amados en función de lo que de lo que logran, de lo bien que hacen las cosas, o las calificaciones que obtienen en la escuela. Hay que tener mucho cuidado, padres, de que una cosa es animarlos a superarse de sus propias limitaciones, ¿verdad? Para hacer lo mejor que puedan hacer sobre sí mismos. Y otra muy diferente es condicionar el amor o el aprecio que se les tiene por las cosas que llegan a hacer o no. Ese espíritu combativo, ¿verdad? De pleito, de logro excesivo, no tiene nada que ver con el amor genuino. Dios nos ama incondicionalmente en el sentido de que aunque sí nos pide, ¿verdad?, cosas, no nos está aceptando o no, ¿verdad?, por lo que logramos o no logramos. Eso es algo que no tiene sentido. Sí es importante conocer a tus hijos, conocer sus limitaciones, sus capacidades y ayudarlos a superar sus limitaciones, pero que ellos no sientan que en eso depende si los amas o no los amas. Y ahora, lo que estábamos comentando respecto a las niñas, de si se sienten aceptadas o afirmadas por su papá, también es importante para los varones, porque los niños también necesitan sentirse amados y afirmados de sus dos padres, pero la imagen paterna tiene un papel muy importante para nosotros los seres humanos, ¿no? Y está comprobado y los psicólogos lo han escrito igual en sus libros. El Señor se ha manifestado a nuestra vida como un padre. Así es. Entonces, de ahí tiene que ver también por naturaleza que sea tan importante la imagen paterna para nosotros. Y en el caso de los varones, ellos necesitan saber que son aceptados también y que los papás los afirmen, que ellos se sepan amados y que se sientan seguros, para que puedan aprender también como varoncitos a cómo es o cómo se supone que debe crecer un varón, en este caso un varón de Dios, ¿no? Sí, claro, lo que Dios nos pone como ejemplo y como línea, como creación que hizo de nosotros, ¿verdad? Yo hablo como varón y pues realmente sí es importante tener la referencia principal, que es la de tu propio padre, ¿verdad? Pero esa parte es algo que Dios ha puesto en el corazón. O sea, es decir, aún esa necesidad de una afirmación del Padre es algo espiritual, porque nosotros buscamos la afirmación de nuestro Padre Celestial. Aún Jesús la tuvo.
Acuérdate que hay dos pasajes en la Biblia donde se aparece una voz del cielo, ¿verdad? Que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Háganle caso, pónganle atención, es decir, el amor del Padre se manifiesta de una manera plena hacia Jesús, confiándole a Él todas las cosas, así tal cual. Y ese es un ejemplo de cómo Dios quiere hacerlo con nosotros y busca que nosotros podamos, en la medida de lo posible, ¿verdad?, hacer lo mismo, pues con los hijos que Dios le dé a cada uno, o le ha dado a cada uno, ¿no? Sí, entonces es muy importante que también los niños, bueno, me refiero en este momento a los dos, que puedan recibir liberación de este espíritu de rechazo. Como les digo, es algo que de manera natural es muy difícil que la gente se sobreponga o se lleva mucho tiempo y normalmente pues no se resuelve de raíz porque se trata a nivel del alma. Pero en este caso que nosotros estamos conociendo el aspecto espiritual del problema, pues necesitamos con la ayuda del Espíritu Santo estar ministrando a los niños, así como hacemos con la gente, hacer con los niños. Bueno, quiero enfatizar suficientemente lo que voy a decir a continuación. Tiene que ver con la identidad tanto de la mujer como del varón. Precisamente si tú lo ves hoy día, pues hay un ataque abierto hacia esta área tremendo. Vamos a hablar de esto, un tema completo, creo yo que es la siguiente clase. Pero por lo pronto, en cuanto a lo que estamos hablando, sí necesitamos explicar que si no se hace una afirmación correcta en amor por parte de los padres, especialmente del padre, hacia a los hijos, tanto la hija como el hijo, les cuesta mucho trabajo asumir su rol correcto de hombre y de mujer a cada uno. Ahora, quiero explicar algo. También es importante que si ha habido abuso sexual en la familia, ya sea por parte de los mismos padres, tristemente, pero también puede ser de algún otro miembro de la familia, y la mayoría de los casos de abuso sexual se dan entre familiares. Quiero que sepan, no necesariamente es afuera con alguien que hizo no sé qué, no. La gran mayoría de los casos son hermanos, son primos, son primas, o sea, tiene que ver con la familia. Entonces, los padres a veces no son lo suficientemente cautelosos, cuidadosos, observadores, como para preservar a ese grado de cuidado a sus hijos. Y entonces en ese sentido hay que tener cuidado de orar para liberación por cualquier cosa, no nada más del área sexual, estoy mencionándola como una cosa importante, pero de cualquier cosa que haya provocado un problema de rechazo o que le esté costando trabajo al niño, a la niña o a la persona, porque aunque estamos hablando de niños, estamos hablando de cosas que pasaron cuando éramos niños. O sea, no nada más es para los niños que están niños hoy, sino para ti también que fuiste niño y que durante tu vida, cuando fuiste niño, viviste cosas que te llevaron a estar como ahorita estás manifestándote y que a lo mejor, muy seguramente, no has superado correctamente. Hay que ministrar tanto a los padres como a los hijos en este sentido, ¿verdad? Porque, y esa es mi experiencia, la gente llega a Cristo, adulta la mayoría, y de repente ya se convierten, por lo menos hacia el Señor, pero no han cambiado sus hábitos de raíz, no han sido liberados de las cosas que les tienen atados. Entonces empiezan una vida cristiana, pero no logran una victoria como la que Dios quiere en su vida cristiana, y tenemos un montón de gente cristiana en las iglesias que no son plenas, que siguen viviendo en los afanes del mundo, haciendo cosas conforme al mundo, resolviendo problemas con sus propias fuerzas o en sus propias capacidades en lugar de recurrir a Dios, y no están viviendo una vida que refleja a Cristo, y por lo mismo no entienden lo que tienen que hacer para con sus hijos. Entonces tenemos un problema grande porque las familias no están siendo familias cristianas. En la casa no hay cuidado de lo que los niños oyen, de lo que los niños ven, de lo que los niños hablan, de con quién se relacionan, de con quién andan, de que juegan. No hay cuidado, y se están olvidando los padres muchas veces de que la computadora, el teléfono, la televisión o cualquier otra cosa, la tablet,
no son las niñeras sustitutas ni los maestros sustitutos. Ahora con la pandemia es una ventana que tienen para poder tener sus clases, pero eso es un rato con los maestros de la escuela. Todo el resto del tiempo tú no puedes descuidar a tus hijos solamente porque dices que tienes mucho que hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le tienes que entregar al Señor la cuenta de los hijos que Él te ha dado, o que a cada quien, ¿verdad? De cómo instruiste a tu hijo para que tuviera temor de Dios y se alejara de las cosas que le ofenden al Señor. Y esto también atañe a los abuelos, no nada más a los padres. Porque si tú lees la Biblia, a los abuelos les pide que instruyan a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Así que si tus hijos son de los que no te metas con mis hijos porque son mis hijos y quién sabe qué, ponlos en su lugar. Tus hijos, si eres abuelo, también tienen que aprender que como abuelo tienes libertad y derecho a corregir sobre todo eso, corregir lo que está mal. Obviamente no tienes que sustituirlos, ¿verdad? Estoy hablando de una cosa razonable y correcta. Que si se les rebasa a los padres o los padres no han tenido, ¿verdad? Eso, pues tú también tienes esa responsabilidad de estar ayudando a que sean personas conforme al corazón de Dios, que se encuentren con el Señor, que se arrepientan de sus pecados, que sanen sus heridas, ¿verdad? Y en eso pues estamos con esto. Bueno, entonces el siguiente punto por el cual también los niños podrían requerir una administración de liberación, oración especial por esto, pues es por asuntos relacionados al ocultismo, que hemos ya platicado mucho al respecto, pero nada más vamos a ver cómo a ellos les puede afectar o cómo ellos podrían manifestar que están teniendo pues sí, consecuencias también sobre sus vidas por causa del ocultismo, ya sea porque sus papás se involucraron voluntariamente, como ya hemos hablado, o involuntariamente. Entonces puede ser que los niños, o como Manuel estaba mencionando, si están viendo, porque también hemos tenido casos, si están viendo videos o si están jugando con videojuegos que tienen que ver con asuntos de ocultismo, es probable que pueda venir un espíritu hacia sus vidas que haga varias cosas y ustedes pueden identificar que pueden estar siendo molestados o influenciados por estos espíritus. Pero quiero enfatizar algo de lo que está diciendo mi esposa. Así es, o sea, no lo tomen a la ligera. Hay gente que se dedica en el ocultismo a producir ese tipo de juegos o a ser parte de los que producen programas, caricaturas, lecturas, toda clase de materiales. Ojalá la iglesia tuviéramos más activos produciendo tanto material como los hijos del diablo. Porque precisamente todo el ataque de todo lo que está mal viene ilustrado, contado, platicado, expresado, manifestado en ilustraciones, en las redes sociales, en diferentes formas, y tú y yo tenemos que estar cuidando mucho eso, porque sí entran demonios, sí entran espíritus a los niños, sí poseen a los niños. Tener mucho cuidado con los programas que ven también, por ahí puede entrar algún espíritu que los esté molestando. Y eso es uno, y a veces tienes que fijarte tú como padre en el contenido, qué dicen los programas. Los niños no tienen el criterio para discernirlo, pero tú supuestamente, esperamos que así sea, ¿verdad? Sí lo tienes. Entonces, bueno, puede ser que provoquen temores. Si tú ves que el niño o la niña de repente eran muy seguros y que se iban a dormir a su cuarto solitos, sin necesidad de que los acompañaras, sin necesidad de tener la luz prendida, para no sentir temor, por ejemplo, en la oscuridad, y de repente empiezan a tener miedos a estar solos, a estar a oscuras, a dormir solos en su habitación. Puede ser que se deba a algún espíritu que haya venido por causa de cuestiones de ocultismo. Claro. Entonces, temores, pesadillas, pero no nada más eso, ¿no? Que se sientan muy inseguros, que estén muy nerviosos, es otra posible manifestación de que hay un problema por ahí, ¿no? A veces también, aparentemente, son muy fantasiosos, pero no necesariamente es así. Ay, es que dice que ve esto, y dice que oye esto, y dice que le dicen esto.
no lo tomes a la ligera. Tú no sabes si tus padres o tus abuelos o tú mismo en el pasado hiciste cosas donde le diste una libertad al enemigo, abriste una puerta para que viniera a reclamar a tus descendientes, ¿verdad? Y eso pudo haber pasado con tus bisabuelos, con tus abuelos, contigo, ¿verdad? Y a veces inclusive con la casa en la que vives, porque muchas veces hemos visto que las casas, pon tú que llegas a rentar a una casa que no sabes. Llegas y no haces nada, nada más la pintas, la limpias, no sé qué, pero a veces ni oramos, bueno, yo sí, pero hay veces que la gente ni ora para consagrar el lugar donde va a vivir. Y ahí hubo cosas que se hicieron y que por supuesto el enemigo tiene un reclamo sobre esa tierra. Yo parto de una base respecto a eso, es un paréntesis, pero es importante. Mientras yo esté rentando con mi dinero un lugar, ese lugar es mío con toda la autoridad que eso significa. Y yo la tomo en el nombre de Jesucristo como si fuera mi propiedad y no permito que nada que no venga de Dios esté o permanezca en ese lugar. ¿Me explico? Ay, es que es una casa que me heredaron, o que me prestaron, o que estoy rentando, quién sabe qué hicieron. Bueno, pues toma autoridad en el nombre de Jesús, conságrasela al Señor y dilo como te estoy diciendo. Mientras yo con mi dinero esté pagando esta casa, mi renta, esta casa es mía. Y aquí nada más pasa lo que Dios quiere que pase. Yo no permito que venga ningún espíritu de reclamo a querer hacer ni daño, ni apariciones, ni molestias, ni molestar a mis hijos, ni nada. En el nombre de Jesús. Eso en las casas. Lo demás, pues es diferente. Es una oración parecida. Tenemos que romper, que renunciar, que reprender, que rechazar cosas que están ahí, ¿verdad? Los niños, quiero hacer otro paréntesis, ellos por sí mismos no pueden decir muchas cosas porque están incapacitados emocional o mentalmente. Si tú hablas a un niño que está lastimado por todo lo que ha pasado en su casa, difícilmente te va a decir, es que mi mamá hizo o es que mi papá dijo. No se sienten con libertad, ¿me explico? Pero eso no significa que no esté pasando y que tenemos que atender. Y bueno, entonces respecto a estos asuntos del ocultismo, a las opresiones que pueden estar sufriendo los niños por causa del ocultismo, es importante que los papás oren y le pidan perdón al Señor por cualquier cosa que ya sea que ellos se hayan involucrado o que en su descuido hayan permitido que llegaran a la vida de sus hijos y que rompan entonces con esto, que renuncien a todo espíritu ajeno al Espíritu Santo de Dios y que también enseñen a los pequeños a que son hijos de Dios, a que ellos también tienen que autoridad. Entreguen su vida a Cristo. Bueno, si no le han entregado su vida a Cristo, que se la entreguen, pero si ya ellos han entregado su vida al Señor, entonces es algo que ellos necesitan saber, que tienen la misma autoridad que una persona adulta para poder ordenarle a todo lo que no venga de parte de Dios, que se vaya de su vida en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, otro punto que pudiera ser un problema para los niños, para que ellos de manera que necesiten ser ministrados para liberación, es el miedo, la inseguridad. Y ahorita vamos a ver que lo que ya dijimos del ocultismo es una posible causa, pero también el ambiente de la casa, si es un ambiente donde hay conflictos constantes entre sus padres, por ejemplo, o entre sus hermanos mayores, puede ser que el niño no se sienta seguro en su casa. Y la casa es un refugio donde cualquiera de nosotros necesitaríamos sentirnos a gusto, es el lugar donde cualquiera debería considerarlo como su refugio. Entonces, si el hogar no es eso para los niños y ellos se sienten al contrario, con ganas de salir de ahí, con ganas de estar en la casa de algún amiguito donde hay paz en su hogar, donde las cosas están mejor, seguramente él va a querer hacerlo, pero no es su realidad. Su realidad es volver a ese lugar de conflicto, de inseguridad, donde hay una incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana, ¿va a permanecer mi casa o no? Es muy, muy complicado y eso también afecta muchísimo a los niños. Entonces, como les decía, los papás a veces están en un estrés y en tensiones tan constantes que puede ser que afecten a sus hijos, pero también puede ser que sus propios temores se los transmitan a los niños. Entonces, los niños
reciben esos temores de parte de sus papás, sus propias imposibilidades, sus propias incapacidades. Los niños las aprenden y las adquieren y las reciben de parte de sus papás, y eso también los afecta. Y bueno, pues finalmente hay que, una experiencia que les puede hacer pues, dificultades, traumas, ¿verdad? Que les llegue a sentir lo que dice mi esposa, inseguridad. Hay que romper con eso porque ellos no son capaces de construir en el futuro un hogar seguro para sus propios hijos, sino que lo que tienen lo traen y lo siguen trayendo y lo transmiten. Entonces no producen una atmósfera de bienvenida, de estabilidad, de paz, a pesar de todo. O sea, no es que no haya problemas, todos los tenemos y vamos a seguir teniéndolos. El asunto es que seamos capaces, con inteligencia y sabiduría, de construir una atmósfera donde los niños, en este caso, se sientan seguros. ¿Para qué? Para que el día de mañana, aunque todo esté mal de cabeza y lo que sea, sean capaces de vivir seguros y establecer un lugar seguro para su propia familia. Así es, entonces hay que cuidarlos mucho, pero también hay que cuidar las cosas que permitimos que ellos vean, y no hablo de aquí ya de programas de televisión, ¿no? Sino hablo discusiones. Puede ser discusiones, experiencias traumáticas, bueno, por ejemplo, ver al abuelito que falleció, o algún amigo que igual haya fallecido. O sea, ese tipo de cosas son tan fuertes, y hemos visto también a lo largo de todos estos años cómo les afecta de una manera tremenda, y es algo que necesitamos cuidar muchísimo. ¿A qué los estamos exponiendo? Y también ayudarlos a que ellos puedan manejar los temores que cualquiera tiene que enfrentar, ¿no? Por ejemplo, la situación que hay de inseguridad actualmente. Pues ellos no pueden vivir con el temor de que si ahorita me salgo o me asomo a la calle me van a secuestrar, por ejemplo. Sí hay que enseñarles a que tengan mucho cuidado, hay que estar al tanto de ellos, no exponerlos a situaciones de riesgo, pero en manera alguna lo último que tenemos que hacer es transmitirles miedo, porque entonces ellos van a vivir una vida que no es una vida de libertad. Entonces hay que enseñarlos a ser muy estratégicos, si ustedes quieran. Deben voltear para todos lados, ¿no? Por ejemplo, al cruzar la calle, ellos tienen que tener cuidado, pero no les vamos a enseñar a tener miedo a cruzar la calle, sino que les vamos a enseñar cómo atravesar, qué cuidados deben tener. Y lo mismo con todos los aspectos de la vida, porque los estamos capacitando. No siempre vamos a estar ahí, ¿no? Y ellos necesitan recibir de sus papás y de sus mayores todos los elementos que requieran para poder enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Inclusive, ¿no? Como tú las enfrentas, porque ese es tu primer ejemplo para ellos, ¿no? Ahorita el punto que sigue es precisamente cuando llega a fallecer alguno de los padres. Desgraciadamente, con todo lo que estamos viviendo en estos momentos, eso no es tan difícil de observar. Ya ves que inclusive han llegado a fallecer los dos padres. Entonces, esto es, sí, es triste, es terrible, creo que es uno de los traumas más tremendos que alguien pueda vivir, ¿verdad? Pero es importante que sepa, obviamente para un niño que está siendo instruido en los caminos del Señor y en tener una relación con Dios, eso se vuelve más llevadero. Pero para el que no tiene esperanza, ni fe, ni nada, pues los pobres quedan golpeados de una manera tremenda, al rato hasta renegando, ¿no? De Dios, de todo, y se vuelven retraídos o violentos o inventan cosas que son dañinas porque se sienten así dañados y no hubo quien los protegiera, quien los cubriera en esa área. En cambio, cuando ya tú les puedes instruir que no somos en esta condición que estamos eternos, ¿verdad? Que yo le puedo prometer que nunca te voy a faltar, pero pues no depende de mí. Yo por mí no te falto, pero hay que pedirle a Dios que me mantenga en la vida lo suficiente como para que tú llegues a ser independiente completamente. Y aunque llegara yo a faltar, tú nunca vas a estar solo porque Dios está contigo. Son cosas que ellos tienen que tener ya registradas. O sea, a lo mejor no las entienden cuando se les dice, pero si llegara a ocurrir, ya quedan registradas. Es cierto, a mí me lo dijeron, yo aprendí, yo tengo esa verdad. Señor, tú eres real. Me explico, y no lo sufren igual. En cambio, cuando no lo hay, es tremendo. Hay que orar para romper lo que les ha causado ese dolor, esa cicatriz, ¿sí? Pero peor aún es
cuando hay divorcio. O sea, que créeme lo que te digo, el divorcio viene a ser peor que la muerte de un padre. Porque muchas veces los niños se sienten culpables de los divorcios. Y muchas veces ocurre, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, el punto de la muerte es terrible porque los niños pueden, incluso si no se les enseña, porque es importante que también como cristianos, como hijos de Dios, les enseñemos a nuestros niños qué es lo que pasa cuando una persona muere y que ellos puedan entender que la vida de este cuerpo físico es la que se terminó, pero su familiar, su papá o su mamá o su hermano o su abuelita, su espíritu, su alma todavía están vivos y nosotros les enseñamos a los niños, ellos tienen una noción, si son muy pequeños, de que la persona que muere se va al cielo y está con Dios, ¿no? Es una manera muy sencilla. Obviamente, dependiendo de la edad, van a ir preguntando más y vamos a poder darles una explicación más clara de lo que dice la palabra, pero saben que hay una esperanza de volverse a encontrar con ellos, ¿no? En la resurrección. Y eso hace una gran diferencia. Ahora, ¿qué pasa con el divorcio? Es una pérdida también, pero ahí todavía están vivos los que se divorciaron, ¿no? Y además a veces hacen otra vida con otras personas. Sí, entonces... Tienen otros hijos. Cuando uno es niño, como les decía, pues siente seguridad en el ambiente de la casa. Y en ese papel que el papá representa de suplir, de seguridad, y en esa ternura, en ese afecto, todo lo que la mamá aporta, se hace un complemento, ¿no? que los niños necesitan recibir todo eso de ambos padres, pero cuando hay discusiones que son el preludio de que se van a separar, ya empieza a haber una angustia muy fuerte en el corazón de los niños y de los no tan niños, también a los jóvenes, y también incluso hemos visto a gente, adulta, como les decía, adulta de 60 y tantos, ¿no? Que sus padres, ya siendo octogenarios, 80, deciden divorciarse, y a mí me impactó tanto ver cómo el corazón de esos hijos, de todas maneras, es como que se rompe, algo se muere ahí, y hay que tener mucho, mucho cuidado del corazón de los hijos. Entonces, en este caso, los niños pues empiezan a percibir esa tensión y empiezan a sentirse inseguros, porque esa estabilidad que ellos tenían y que ellos se veían así creciendo con su familia hasta llegar a la edad adulta, y de repente eso se rompe, ya no está, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar ahora? Y peor si empieza a haber pleitos, ¿no? Yo me los quedo a los niños, ¿no? Que yo los quiero. Me toca a mí. Es algo terrible, es una gran afectación en el corazón de los niños. Se sienten defraudados por sus padres, se sienten traicionados por ellos en esa confianza, pero se sienten que han perdido, que algo se acabó, que algo se murió. Entonces, por eso Manuel decía que es una cosa que afecta todavía de una manera más fuerte, ¿no? A los pequeños. Sí, porque el que muere pues ya no está, punto, lo que implica. En cambio, cuando se separan y se quedan con uno o el otro sí está, pero no está ahí. Y además está muchas veces con otras personas que debería, o sea, sí me explico. Entonces, ¿cuál es el factor clave aquí? Enseñar a los niños a perdonar a sus padres, perdonarlos y no adjudicarse algo que ellos no han hecho. Ellos no son responsables de ese divorcio, ¿verdad? Y enseñarles a perdonar. Sería la clave. ¿Por qué damos claves? Bueno, porque desgraciadamente no tenemos todo el tiempo para orar por cada una de estas cosas como deberíamos, pero estamos enseñando porque tú ya lo vas asumiendo. Definitivamente, si alguien lo necesita, nosotros con mucho gusto les apoyamos en oración ya personal, que vayan con nosotros asistir a una consejería, platicamos y oramos respecto al asunto. Siempre ya saben que nosotros lo hacemos con mucho gusto, pero por lo pronto vayan haciendo lo que les vamos enseñando para que vayan avanzando.
y no lleguen en frío o sin nada. Ujú. Comprendan el ambiente espiritual, comprendan la obra del diablo, comprendan lo que el enemigo hace en contra de ustedes, de sus hijos y de los hijos de sus hijos si se dejan. Comprendan su papel, comprendan lo que tienen de autoridad para bendecir y para arrancar de raíz lo que está mal. Aun si tu abuelo provocaste algo en tus hijos porque estabas en la ignorancia y no conocías de Dios o sabías las cosas de una manera diferente y no produjeron bien los frutos, bueno, pues no importa, todavía tienes oportunidad de acercarte en el nombre de Jesús, de orar, de bendecir, de pedir perdón, de perdonar y de echar fuera cosas que pueden estar ahí. Con amor y en amor, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo que nos va guiando, ¿no? Pero aún falta algo en mi vida. Sí, bueno, en este caso, como nada más quiero enfatizar que precisamente por toda esa serie de sentimientos tan fuertes que provoca un divorcio en los hijos, sí es importante pues que ellos perdonen, ¿no? Que guiarlos a que ellos perdonen y que puedan en su momento también pues decidir amarlos, o sea, perdonar lo que pasó, pero que puedan aprender, que puedan amar a sus padres, a cada uno, independientemente de con quién estén viviendo, y que los papás que se divorciaron puedan también tener el cuidado de no estar envenenando ahora sus corazones contra el otro, pues contra su cónyuge, ¿no? Bueno, ex cónyuge, porque eso también hace mucho daño. Y los niños, bueno, necesitan perdonar, perdonar y perdonar para que no haya amargura en sus corazones y que no cause eso rebeldía, problemas de conducta, de identidad y todo lo que pudiera derivarse de una situación tan fuerte como esa. El siguiente punto es el último si nos da tiempo. Sí, pero lo que me preocupa es que no ahondemos suficientemente en él, pero bueno, vamos a abordarlo. Ok. Pues algo muy fuerte que Manuel mencionaba hace rato es este punto, que los niños cuando son abusados sexualmente, viene algo tremendo a sus vidas, es una cosa que les cambia la vida para siempre, es una gran afectación y es muy importante no restarle importancia y de hecho estar muy atentos porque como ya lo mencionamos también, muchas veces estos abusos suceden cuando un adulto no está presente o un adulto de confianza o sus padres, aunque sabemos que la mayoría de los abusos se llevan a cabo por familiares cercanos en primer lugar, ¿no? Los padres, a veces los hermanos, los primos, los tíos, los abuelos, y el abuso se da indistintamente tanto en mujeres como en hombres. A veces se piensa que las únicas que sufren abuso sexual son las niñas, pero no es así. Los varones también sufren abuso sexual y se sorprenderían ustedes de la cantidad de varones que es abusado desde pequeño de esta manera. Entonces, esto provoca diversos problemas en los niños. Uno de ellos es ese problema de identidad, en primer lugar, pero también de promiscuidad, porque el pequeño pues es contaminado con espíritus de inmundicia que llegan a su vida y que lo llevan desde pequeño a vivir un desorden en esa área sexual. Y el testimonio que tenemos es de que creo que la mayoría de los casos sucede así. Una persona que ha sido abusada empieza, se abre una puerta a un mundo que no conocía, que no estaba listo para experimentar y entonces empieza ya un desorden, ¿no? Hemos sabido de pequeños que participan de pornografía y ahora que está tan a la mano con los dispositivos que los papás mismos les dan, pues es todavía más grave y más fuerte. Y de ahí pues se pasa a relaciones pues que no son convenientes, ¿no? Desde temprana edad empiezan a tener ya relaciones con otras personas y bueno, es algo que destruye la vida y hasta que el Señor viene a liberar y a sanar eso, es que puede haber un cambio. Sí, yo voy a ahondar un poco en esto, como les digo, es un tema muy profundo y mucho más grande de lo que a veces queremos pensar. Quiero decirles, por ejemplo, que también
pasa que el hombre o la mujer no pueden asumir su papel, digamos, ya en la vida matrimonial de relaciones correctamente. O sea, hay veces que por haber tenido experiencias incorrectas, totalmente fuera de tiempo y de lugar, llega al momento en que ya es el tiempo del matrimonio y se va a hacer la familia y todo esto, y esto le pasa más a las mujeres, pero también a los hombres. No pueden asumir su papel sexual correctamente, se sienten indignas, se sienten sucias, se sienten que el esposo las abusa, en lugar de tener una relación correcta y apropiada y plena como Dios manda, se sienten totalmente sucias, incorrectas, y que el marido es un abusador y es esto y es lo otro. Y en realidad lo que está pasando es que ella está traumada por lo que vivió, no fue sanada, y entonces no está pudiendo tener una vida sexual correcta como Dios manda. Le pasa al varón también, pero le pasa a la mujer. El problema de los varones, y aquí hay una cosa que hay que abordar. En el caso de los varones, se hace culturalmente todo un incentivo para que sea promiscuo el varón. O sea, tú y yo como mexicanos y latinoamericanos en general, tenemos que tener claro, y bueno, no porque no pasa en otros países, estoy hablando de nosotros, ¿no? Pero hay como una especie de cultura perversa donde se le aplaude al hombre el hecho de que pueda tener relaciones sexuales con diferentes personas, mujeres, ¿no? Entonces, pero todo inicia con este tipo de situaciones, donde se abusa de ellos mental, emocional, físicamente, y en cuestiones de ocultismo hasta espiritualmente, porque en los rituales que hacen los ocultistas también se hacen cosas horribles en relación a la sexualidad y con los niños. Entonces hay muchas raíces posibles, situaciones. Concluyendo, quiero decir, la vida que Dios planeó está muy ajena, ¿verdad?, a lo que en la mayoría de los casos vivimos cuando no conocemos a Dios. Aún a veces en las familias cristianas, por descuidos, como ya lo mencionamos, de todas maneras pasan cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, acudir a Dios, su palabra, creer en lo que Él hace, ahora sí que tomarnos de su poder, de su promesa y de su gloria para entrar en una liberación. Cuando hablamos de liberación, no solamente pienses propiamente en demonios, hablamos de ataduras, de pensamientos perversos que ya están ahí, que se hacen fijos y que son como canales profundos que el enemigo ha logrado hacer que se hagan más fuertes y que parece que no hay manera de cambiar. Sí la hay. Sí hay manera de dejar todos esos vicios, pensamientos, ideas, temores y cosas por el estilo, tanto en los niños como en los adultos. Es algo necesario, es parte de poseer la tierra, es decir, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, es una tierra donde hay paz, donde hay libertad, donde hay sanidad, donde hay plenitud. Y cuando digo plenitud me refiero también en estas áreas, especialmente también en el área sexual. La pareja cristiana madura, llena del Espíritu Santo, debe de tener relaciones sexuales correctas, plenas, no llenas de vicios, de pornografías, de historias previas, de suciedad, no, de plenitud. Y la plenitud se alcanza cuando ha sido cubierto el área del amor, la instrucción correcta, la autoestima en su lugar, porque yo soy valioso, porque la otra persona es valiosa, porque dos personas valiosas se relacionan, se juntan y entonces hacen, ¿verdad?, una vida juntos, no solamente sexual, sino plena en todas las áreas, pero también sexual. Entonces, cuando el enemigo ha logrado empañar cosas, como en este caso la sexualidad, pues destruye la vida, destruye la familia, destruye la persona. De eso se trata, de la obra del diablo para destruir. Entonces, bueno, yo sé que es un poco tarde, pero queremos orar. Ahorita prácticamente ya terminamos con el tema como tal, pero sí queremos hacer oración porque, pues, aquí estamos, somos 28 personas las que nos están viendo, más las que después nos ven, porque hay gente que nos ve después, que necesita una oración al respecto. Escuche lo que voy a orar. Todos, por favor, participemos de esto, aunque usted no le haya tocado exactamente eso, ¿verdad? De todas maneras, aprenda y ore y entienda que no, nada es casual. Necesitamos hacer lo necesario para que se establezca el reino de Dios en nuestra propia vida y en nuestra familia. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en este momento
Te damos gracias porque nos has permitido hablar de tu palabra. Sabemos que hay muchas cosas que hemos vivido como personas en lo individual, como familias. Señor, que hay cosas que son oscuras, ocultas, perversas, sucias, que nosotros tenemos la necesidad de exponer, de traer delante de ti para que ante tu presencia, ante tu luz, ante tu verdad, Señor, sean extinguidas todas estas cosas que están ahí de raíz. Señor, en tu nombre arrancamos de raíz todo aquello que tú no plantaste, que tú no sembraste, todas aquellas ideas, pensamientos, experiencias que hayamos vivido o tenido, cosas que hayamos hecho en nuestra ignorancia o cosas que nos sucedieron, ¿verdad? Si tú fuiste abusado, Padre, yo te pido que me perdones. Yo perdono a la persona que me abusó o los que me abusaron en el nombre de Jesús. Yo los suelto y te los entrego, pero no quiero seguir cargando en mi vida con situaciones y con cosas que solamente traen daño. Yo renuncio a todo eso en mi vida y lo renuncio hacia mis hijos y los hijos de mis hijos. Señor, que cualquier pecado de ocultismo que yo haya hecho, o mis padres, o mis abuelos, o cualquiera de mis antepasados, que esté provocando un daño hacia mis hijos, o los hijos de mis hijos, yo en este momento renuncio y rompo todo eso en el nombre de Jesús. Yo echo fuera de mi vida, de mi casa, de mi familia, todo espíritu perverso, todo espíritu inmundo, todo espíritu de ocultismo, todo espíritu de rechazo, todo espíritu de brujería, todo espíritu de muerte, todo espíritu que vino a distorsionar la identidad, el corazón, el pensamiento, que ha traído temor, que ha traído rechazo, yo lo echo fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mis hijos, fuera de mi familia. Señor, yo establezco tu palabra y declaro que tu palabra es lo que rige mi vida. Yo me empeño y me empeñaré en hacer lo que a ti te agrada, pero en poner por obra tu palabra en mi propia vida, en la de mis hijos y en la de los hijos de mis hijos. Señor, yo te pido perdón si he sido descuidado para con los niños. Señor, yo quiero tener más cuidado con ellos. Quiero ser mucho más cuidadoso de instruirlos en tus caminos y en tu palabra, y no andar en mis propios pensamientos y no andar en mis propios caminos. Perdónanos por toda la maldad que vivimos en nuestra ignorancia pasada. Perdónanos por toda la maldad que en la ignorancia presente hemos seguido cometiendo. Sobre todo el descuido, Señor. Pero también, Señor, en tu nombre y lo ejercemos, venimos a echar fuera de nuestra vida, casa y familia cualquier cosa que el enemigo haya hecho o levantado en contra de nosotros. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu paz. Te pedimos, sí, Espíritu Santo, que tú estés obrando en la vida de los pequeños, Señor, sí, en el nombre de Jesús. Señor, dales paz, dales de tu espíritu, Señor, que ellos puedan, en lugar de tener pesadillas o de sentirse inseguros, que ellos puedan, Señor, experimentar tu abrazo y que puedan encontrarse contigo, Señor. Háblales en sueños, háblales en visiones, Señor, que ellos puedan experimentar la realidad de tu presencia, Señor, y que puedan escuchar tu voz, Señor, que puedan sentir tu amor, tu abrazo, que puedan escuchar de ti los planes que tienes para ellos, Señor, lo mucho que tú los amas, Señor, cómo tú los has esperado, formado, Señor, en el vientre de sus mamás, Señor, y que tú tienes grandes planes y propósitos para cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo especialmente a los niños de nuestra congregación, Padre, Señor, y a todos los niños en general, Señor. Declaramos bendición y protección sobre sus vidas, Señor. Líbralos de todo mal. Te pedimos que tus ángeles, Señor, estén acampando alrededor de ellos, defendiéndolos en todo tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amados padres, abuelos, aún los que no se han casado y van a tener hijos, desde ahorita empiecen a cultivar una buena relación con el Señor y así declárenlo sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. De cualquier manera, quedamos a sus órdenes. Si alguien lo necesita, con mucho gusto. Ya saben que con cita agendada, con todo gusto los podemos atender. Y bueno, pues con el favor de Dios, nos vemos los que nos vemos el día domingo a las 11.
y presencialmente. Ustedes ya saben que tenemos ya reuniones presenciales. Si no puedes por alguna razón, pues síguenos en línea. Y también pues estamos continuando con esta clase que gracias a Dios vamos bien avanzados la próxima semana, con el favor de Dios. Que Dios los bendiga. Nos da Buenas mucho gusto noches. estar con ustedes. Hasta luego.